para usted, ¿qué es el periodismo y qué es el periodismo cultural? Bueno, pues el periodismo es la forma en la que vivo. Un oficio, una vocación, una forma de vida en la que uno lo que pretende es ser testigo del momento que está viviendo para poder contarlo a los demás. Yo creo que esa puede ser una definición a grandes rasgos. En lo personal, pues es mi pasión en la vida, ¿no? Yo creo que una vez que empiezas con el periodismo ya no te sueltas, se convierte en una verdadera forma de vida. Periodismo cultural, antes ha habido un cambio también, una transformación, porque cuando yo empecé, hace 33 años, el periodismo cultural consistía en cubrir básicamente las bellas artes, teatro, cine, danza, pintura, escultura, lo cual fue una escuela buenísima, como les dije, y eso tiene que continuar, tenemos que seguir contando lo que en esos escenarios sucede, pero creo que se ha ampliado el espectro mucho más y lo ha vuelto mucho más interesante para la mayoría de los lectores. Periodismo cultural hoy puede ser casi todo, o sea, porque depende de la mirada con la que tú miras los acontecimientos. Como decía ahí, incluso el narcotráfico. Hay una vena ahí para explorar la narcocultura que es importantísima porque está en muchísimas regiones de nuestro país. ¿En qué consiste? Porque desde el escritorio y desde fuera uno piensa en narcotráfico, violencia, pero la gravedad principal está en la raíz cultural que tiene, en la base social que tiene esta cultura, esta aspiración. Entonces, lo que yo decía, migración, recursos naturales, ecología, por supuesto, casi todo se puede abordar desde una mirada cultural y lo va a hacer muy rico y interesante. Entonces ahora no nos damos abasto quienes queremos hacer ese tipo de periodismo, porque hay un universo por cubrir y por contar, ¿no? Entonces ahora no lo podría definir, pero sí creo que es un periodismo que aspira a ver lo que somos, lo que fuimos, lo que queremos ser. ¿Qué tiene que tener una buena historia? Para empezar, que exista esa historia y que tú estés cerca de esa historia, pero también yo creo que una buena escritura. O sea, porque una buena historia en sí está, pero ¿qué tiene que tener? Un lenguaje que atrape al lector, que tenga información, que tenga calidad de escritura, que tenga credibilidad y que tenga incluso ritmo, ¿no? Es lo que yo les decía aquí también, de por qué es tan bueno. Leer poesía en sí es bueno porque es placentero y no tiene por qué ser utilitario, pero cuando tú estás leyendo un buen libro de poesía o a un buen poeta, te estás alimentando. Hay lecturas nocivas y hay lecturas muy nutritivas, ¿no? La lectura de la buena poesía da muchísimo para la escritura. Entonces, bueno, ¿qué tiene que tener una buena historia? Yo creo que todo eso, ¿no? Personajes interesantes, tiene que tener investigación, tiene que tener la experiencia propia del periodista, de estar ahí. Yo creo que eso es un elemento fundamental. No siempre se puede estar ahí, tú puedes escribir sobre lo que está pasando en Ucrania, pues no, a lo mejor tiene que ser desde el escritorio, pero sí, si no puedes estar ahí, sí, con el espíritu más empático posible, de ponerte en el lugar de los otros. Y yo sí creo en ese sentido en la humanización del periodismo, ¿no? Ahora leemos muchas notas sobre asesinatos, sobre homicidios, sobre pero las víctimas han dejado de tener nombre, ya no se mencionan los nombres. Hoy leía una nota de que mataron a una mujer y a sus 3 hijos. No mencionaron el nombre de los niños, entonces se vuelve una cifra anónima que no tiene por qué perturbarte. Cuando te dicen el nombre, que iba al colegio, o que le gustaba jugar fútbol, entonces sí, te puede simbrar, ¿no? Entonces yo creo en esta humanización del periodismo que tanta falta nos hace. Perfecto.